Como otras imágenes capaces de recoger un momento histórico, las de ayer en la localidad valenciana de Paiporta representan el colapso del Estado español, apenas sostenido por la dignidad de una pareja real que supo cargar sobre sus hombros con toda la responsabilidad de la clase dirigente, incluso la que no les corresponde, y proteger con su presencia a los líderes políticos que le han fallado a los ciudadanos, uno de ellos, Pedro Sánchez, de forma consciente, reiterada y premeditada. Es parte de lo que escribe en su columna del diario digital The Objective nuestro colega Antonio Caño, exdirector del periódico español El País, con quien me enlazo para hablar de esas impresionantes imágenes que dieron la vuelta al mundo de la pareja real española en la Comunidad Valenciana que fue azotada por la DANA la semana pasada. Antonio, gusto saludarte desde Washington. Mucho gusto, Pascal, igualmente, es un placer. Bueno, pues lo dices en tu columna, hay una verdadera rabia de los españoles, en concreto de los valencianos, con lo que está sucediendo. Y bueno, la clase política, las instituciones parecen haber tenido que pagar parte de esta rabia. ¿Cómo interpretas tú lo que vimos ayer en muchas partes del mundo? Bueno, España está pasando por un momento muy difícil. Estamos ante probablemente la mayor catástrofe natural de la historia de España. Hay que tener en cuenta que España no es una zona muy afectada por las catástrofes naturales, pero esta es de proporciones gigantescas. Es probablemente una de las mayores también ocurrida en décadas en Europa. Y por tanto eso en sí mismo van más de 200 muertos, pueden llegar hasta, quién sabe, 500, 1000 tal vez. Eso mismo produce una tremenda impacto en el ánimo de los españoles. Pero lo más grave o tan grave o al nivel de esa gravedad está el fallo de la clase política, que los dirigentes políticos desgraciadamente no han sabido estar a la altura. Ni los dirigentes políticos locales, en este caso el presidente de la Generalitat de Valencia, que es del Partido Popular, ni mucho menos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha mantenido en un siniestro cálculo político a la hora de actuar, ralentizando los movimientos de su gobierno, obviamente para dejar en evidencia a un adversario político en Valencia. Es muy difícil, va a ser muy difícil convencer a los valencianos y a los españoles de que el número de muertos no se podía haber reducido, de que el sufrimiento que hemos conocido y conocemos y conoceremos todavía durante semanas no se podía al menos haber paliado si la reacción del gobierno no hubiera sido más rápida, si la actuación de las autoridades locales no hubiera sido más eficaz, si unos y otros hubieran colaborado en beneficio de los ciudadanos. Pero ¿qué colaboración se puede esperar? ¿Qué colaboración se puede esperar de una clase política que lleva años dividiendo a la sociedad, polarizando el clima político, tratando a sus rivales y a sus adversarios como enemigos? En fin, estas son las consecuencias de esa política que hemos conocido en España en estos últimos años. Ahora las tenemos ante nuestros ojos. Yo decía en ese artículo, Pascal, interrúmpeme por favor cuando quieras, que hemos hablado los periodistas, los analistas, mucho tiempo en abstracto de qué significa el populismo, qué significa la polarización política, qué significa el control de las instituciones en beneficio partidista, un beneficio personal. Bueno, los españoles, los valencianos estamos viendo qué significa eso. Significa ineficacia a la hora de la gestión. Cuando tú pones al frente de una institución que está diseñada en beneficio del pueblo, de los ciudadanos, pones al frente de esa institución a alguien que te es fiel, pero que no conoce su trabajo ni tiene experiencia, pues estos son los resultados. Así es que, por doloroso que sea, no es desde luego muy sorprendente. Le agradezco mucho al periodista español Antonio Caño que me haya esperado en la línea para concluir esta entrevista. Él en su
columna que se publica los lunes en el diario digital The Objective dice hoy que no es casual lo ocurrido en Valencia, no lo es desde luego la indignación popular perfectamente justificada tras un largo abandono por parte de quien tenía la obligación de acudir en su socorro. Y Antonio, me sorprendió mucho respecto de lo que dices, ver en las redes sociales esta mañana revisando que hubo por lo menos un lugar en la Comunidad Valenciana donde los primeros en llegar fueron policías franceses. ¿Y cómo es eso posible? Es decir, ¿cómo puede haber, más allá de si se avisó a tiempo o no a la gente, cómo puede haber sido tan lenta la respuesta en algunos lugares por parte de las autoridades españolas? Bueno, claramente por descoordinación. Descoordinación. Tú sabes que en España existe un sistema que se llama autonómico, en el que hay autoridades autonómicas que tienen una serie de competencias y está el gobierno central que tiene otras. En este caso, el gobierno de Valencia es del Partido Popular y el gobierno central es del Partido Socialista. El odio que han ido acumulando esos dos partidos es de tal nivel que cuando surgió este problema, este enorme problema, lo que se dedicaron unos y otros es a ver cómo se ponían dificultades entre ellos en lugar de cómo se resolvía. Lo que se han dedicado los políticos españoles, especialmente desde el gobierno, que es el que tiene la máxima responsabilidad constitucional, es a dejar en evidencia al contrario, sin importarle mucho cuáles eran las necesidades de los ciudadanos. De manera que eso ha llevado a una descoordinación extrema e incalificable realmente, que ha dado lugar a escenas como la que tú describes, que es la de unos policías franceses que llegaron, por cierto, bastante después de lo que ellos habían solicitado, y llegaron a un lugar en el que todavía no habían visto a ninguna autoridad española. Estos policías franceses habían solicitado, la inundación se produjo el martes, estos policías franceses habían solicitado ya el miércoles venir a España, y el ministro del Interior español les dijo que no era necesario, que ya les llamarían si fuera necesario, con lo cual ellos pudieran haber llegado 2 días antes de lo que en realidad lo hicieron, pero el gobierno español no lo consideró oportuno, como el gobierno español no consideró oportuno desplegar al ejército. Valencia es uno de los lugares donde hay más cuarteles del ejército español, que en muchos de ellos hay maquinaria pesada que resultaba imprescindible para limpiar las calles. Pues el gobierno no consideró que era oportuno movilizarlo porque entendía que eso le correspondía solicitarlo al gobierno del Partido Popular de Valencia, mientras que el gobierno del Partido Popular de Valencia entendía que la orden debía proceder del gobierno socialista en Madrid. Y así estamos. Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que está por encima de todo eso? Afortunadamente, el rey de España y la reina. He de decirlo así, con toda contundencia y con toda claridad. Y ayer los ciudadanos lo expresaron cuando vieron a la comitiva oficial que llegó a una de las poblaciones alrededor de la capital de Valencia. Les arrojó barro y piedras y palos a todos. En ese momento la seguridad decidió sacar de allí a Pedro Sánchez, mientras que el rey y la reina le dijeron a sus guardaespaldas que los dejasen tranquilos, que no los protegieran ni siquiera con paraguas, que ellos querían acercarse a la gente que estaba protestando. Así lo hicieron, y algunos de los ciudadanos que estaban protestando les dijeron enseguida a los reyes que la protesta no iba con ellos. Una de las mujeres les dijo: señora, dirigiéndose a la reina, señora, no sabíamos que eran ustedes, creíamos que era él, le dijo esta señora. Y expresiones similares encontraron los reyes de otras personas que estaban allí, indignadas. Muchas de ellas lo han perdido todo, algunos han perdido familiares y otros muchos han perdido sus casas, sus propiedades, pues tienen que, en fin, empezar su vida de cero. Los reyes al menos tuvieron la capacidad de empatía con esta gente y les prometieron que volverán. Estoy seguro que lo harán. No creo que se atrevan a volver, desde luego, ni Pedro Sánchez ni Carlos Manzón, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues
esta es la situación. Valencia va a tardar semanas, meses en recuperar, desde luego, no ya la normalidad, sino un inicio de normalidad. Miles y miles de personas Sí. van a tener que empezar su vida desde cero, y España, en su conjunto, el sistema político español va a tener que pensar muy mucho hacia dónde quiere ir, porque a este ritmo, en este grado de polarización, en este grado de invasión de las instituciones y degradación de la legitimidad de las instituciones, nuestra democracia, desde luego, no es capaz de aguantar. Pues Antonio, agradecerte mucho la posibilidad de tener tu punto de vista respecto de lo ocurrido en la comunidad valenciana y recomendarle mucho al público de México que te lea el día de hoy en The Objective, tu columna que se publica en ese periódico digital al que ya le he dado, lo he replicado en la red social X y pues que también que te lea todos los lunes. Muchísimas gracias, Antonio Caño. Muchas gracias, Pascal. Siempre un gusto hablar contigo y con tu público y hablarle a los mexicanos. Gracias, Antonio. Un abrazo.